Hola, buenos días. Soy la doctora Cristi Lima y quiero platicar con ustedes acerca del tema del suicidio en los niños, para hacer un acercamiento al concepto. Yo me dedico al tema de la violencia dedicada al... Antes se llamaba CIDISAS, y en esta organización civil trabajamos con los temas de abuso sexual y suicidio. Por lo tanto, me gusta trabajar con un pequeño acercamiento acerca del suicidio. Cuando escuchamos el tema de suicidio, nosotros podemos decir, híjole, esto no va a pasar en los niños, es un tema duro, pero es una de las caras de la violencia. La cara de la violencia más tremenda porque acaba con la muerte, ¿no? O sea, las caras de la violencia implican violencia hacia otros, violencia hacia mí mismo. Cuando es violencia hacia otros, pues puede ser homicidio, puede ser agresiones, puede ser verbalizaciones, pero cuando es una violencia dirigida hacia mí mismo, pues es la muerte por propia mano. ¿Es grave este problema? Uy, es gravísimo. La OMS dijo en el 2012 que 4.2 por cada 100,000 personas. Y entre los niños de 5 a 14 años es la sexta causa de muerte. Los niños, los varones en este caso tienden a ser más contundentes en cualquier rango de edad, desde los más pequeñitos hasta los más grandotes, ¿sí? Y el suicidio se ha incrementado en dos grupos de edad, en el grupo de los 10 a los 14 años y en el grupo de los 15 a los 16, a los 19 años. Parece que fuera bajando por edad, pero ¿saben qué? Tenemos un grave problema en nuestro país y en nuestro estado, Jalisco. Uno de los problemas es que los casos de suicidio de los más pequeñitos, o sea, de los menores de 10 años, se califica como accidente. Entonces sale el niño corriendo, lo atropella un automóvil y el niño va a tener un certificado de defunción que va a decir que fue víctima de un accidente. Sin embargo, tenemos que valorar que si fue o no fue suicidio. Y esto es un poco complejo, ¿no? En nuestro país, se utilizan diferentes métodos. El más común es el ahorcamiento, el envenenamiento, el uso de armas. Pero en México tiene particularidades. Uno de los problemas que ha pasado en nuestro país es que se ha incrementado en el tema de las mujeres, ¿sí? Ese es uno de los graves problemas. También se ha incrementado en el grupo de poblaciones indígenas. Y fíjense cómo va escalando, va subiendo escaleras, porque para 1990 el suicidio era la causa 34 de muerte. Ahora subió varios peldaños y está en la causa 13. Por edades, pasó a ser la tercera causa de muerte entre las personitas menores de 19 años. ¿Sí? Y luego vamos a ver que cada estado tiene sus particularidades. Hay estados que han aumentado el número de suicidas, como Aguascalientes, Coahuila, Michoacán, Puebla y desafortunadamente Jalisco ha incrementado las tasas de suicidio. Pero hay estados que han logrado disminuir las tasas de suicidio, como Tabasco, Morelos, Colima, Durango, Chiapas, Tabasco y Tlaxcala. Tiene que ver con muchas particularidades. Yo hoy estoy muy preocupada. Y estoy preocupada porque había unos referentes que nos ayudaban en la detección de riesgo en los niños, que eran los docentes. Y este portal, este Face, trabaja con docentes y los docentes son un factor protector en los temas de violencia, porque como quedamos, este es un tema de violencia. La violencia es como causar daño en otra persona de forma intencional. Y este causar daño se replica por tiempo, se vuelve periódico, se vuelve crónico, y hay dos actores, quien la recibe y quien la realiza.
Y quien la recibe, pues se llama víctima y quien la realiza se llama victimario. Y está toda esta intención. Entonces, cuando la persona vive en violencia, ocurre que tendemos a normalizar la violencia. Entonces yo, mami, golpeo a mis hijos porque a mí también me golpearon y entonces yo digo, pues eso es normal que violente, que le pegue a mis hijos y voy a tener hasta frases como, a mí también me pegaron y veme, soy doctora, no pasa nada. Y entonces yo voy y frente a la maestra de mi hijo le pongo ahí unos jalones de cabello. Y entonces viene el referente maestro y me dice, oiga señora Cristi, ¿no cree que con un buen grito o con palabras su hijo puede aprender? Y yo le voy a decir, no maestra, es un cabezón. Y la maestra me va a decir, no, a los niños no se les golpea, no es bueno, mire, su hijo está golpeando, a lo mejor hace lo mismo que usted. Yo puedo hacer reflexión y decir, a lo mejor tiene razón ese referente. Pero ahorita los referentes están como yo, detrás de una cámara. Y detrás de una cámara va a ser complicado poder visualizar cómo se encuentran los pequeños. Aparte que la situación de COVID ha hecho estragos en la población y pues nos encontramos asustados, ¿verdad? Es un miedo real que puede magnificarse y volverse un miedo, pues ya después un miedo muy grande, y siempre tendremos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros alumnos que hay esperanza. Entonces, está esta combinación que es como un caso de una bruja, donde metemos COVID, ansiedad, la ausencia de los profesores, no ausencia porque sí están, pero están lejos, y la violencia que se ha incrementado. Entonces hacemos esta sopa y van a salir varios problemas. Y uno de los problemas que está saliendo es un incremento grave en el suicidio. Y es un incremento grave en el suicidio, sobre todo de adolescentes y de los niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si no está el profesor? Por eso es importante que nosotros trabajemos en este momento en identificar algunas de las situaciones que están ligadas con el suicidio. Vamos empezando a decir qué es el suicidio. Vamos a ver. Fíjense que es un problema tan grave, ya les decía yo algunas estadísticas, y en estas estadísticas vemos que en los últimos 20 años hay autores que dicen que este problema se ha incrementado del 250 hasta el 300%, o sea, gravísimo, ¿no? Y entonces, lo que vemos es que sí, en nuestro país se está incrementando y ha sido muy fácil decir, sí, pero los que se enferman son los pacientes enfermos, los que tienen ansiedad o los que tienen depresión. Y entonces, pues ya solamente dirigiríamos nuestra mirada a ellos. Pero no, en el trabajo que nosotros realizamos en temas de suicidio infantil, fíjense que nosotros identificamos que había niños con trastornos mentales que tendían a suicidarse más que otros niños, ¿no? Los niños con psicosis, los niños con depresión y los niños con ansiedad. Sí es una opción. Pero encontramos que un grupo de niños amplio, sano porque pues, son víctimas de violencia, no vienen de la salud, vienen de la violencia, tenían esta tendencia a intentar autolesionarse y morían. Entonces, encontramos que eran víctimas de suicidio. Este tema es un poco complejo, porque grandes autores, como tuvimos un autor que en paz descanse, el doctor Quintanilla, decía que, junto con Páramo y otros autores, que para que un menor de edad tenga este espectro suicida, necesitaba comprender la irreversibilidad de la muerte. Y en los niños, como van pasando por un proceso de pensamiento en desarrollo, es complejo que los niños entiendan la irreversibilidad de la muerte. De hecho, una característica de nuestros niños y de todos, también nosotros adultos, un día lo tuvimos y luego algunos continuamos ahí, es que tienen el pensamiento mágico.
Y como tienen pensamiento mágico, no discriminan entre realidad y fantasía. Entonces, los autores, grandes pilares del suicidio, han dicho, para que un niño opte por la muerte por propia mano, necesitaría entender que la muerte es irreversible, que no regresamos de la muerte. Sin embargo, voy a atreverme a decir que no, que si existen factores ligados a la violencia, que si existen antecedentes de suicidio, que si existen figuras maternas con una poca vinculación afectiva, existe una autolesión que va en crecimiento, entonces el niño puede optar por morir como una resolución a los problemas que presenta. Y entonces ese se llama fenómeno del suicidio infantil. ¿Sí? ¿Qué tan pequeñitos pueden ser? Sí, es cierto, los niños más pequeñitos han dicho, algún niño, yo recuerdo que dijo, voy y vengo con el niño Dios porque no me trajo lo que quería. ¿Cómo vas a ir? Pues me voy a aventar. Y ya, me muero, llego con él y le digo, oye, no me trajiste lo que quería y ya me regreso. Es cierto, no entiende que la muerte es el final. Sin embargo, procedía de un entorno de violencia, procedía de un mundo lleno del tema de muerte, tenía un padre que se había suicidado y por lo tanto sus significados están ligados con la muerte. Sí, entonces este es un tema complejo, en especial en la infancia. Cuando nosotros nos pusimos a trabajar con diferentes niños, encontramos que los niños tenían estas características y optaban por morir a manera de resolución, pero porque los niños construían un bagaje de conocimientos que se iba llenando junto con sus socializadores. Sus socializadores son todos estos agentes, ¿no? Su papá, su mamá, su hermano, su tía, el maestro y muchos agentes. Y entonces estos agentes le iban compartiendo al niño estos significados y el niño ponía atención a cada uno de estos significados. Cuando el niño procede de ambientes de violencia, el niño carga en su bagaje de conocimientos estos conceptos ligados a la violencia. Ah, pues le puedo pegar al perro. Sí, se puede morir el perro. Ah, pues sí le puedo pegar a mi mamá, puedo no obedecer. Y entonces, cuando tenemos familias en donde el suicidio es una característica, una pauta, un mecanismo, lo que ocurre es que el niño introduce en su bagaje de conocimientos esa información. Y a diferencia del adolescente y del adulto, porque el adolescente sí dice, tengo desesperanza, así como nos lo dijo Beck, sí tienen esto, ¿no? Estos tres aspectos. La desesperanza, o sea, no hay futuro, el presente es muy inaceptable y yo no tengo cualidades para resolver. Entonces ahí están los tres elementos. En los niños no, en los niños menores de 8 años no hay desesperanza. De hecho, tienen planteamientos de objetivos como quiero ser futbolista, quiero ser bailarina, quiero ser doctor. O sea, hay planteamientos del futuro. Sin embargo, en su bagaje de conocimientos encuentran que la muerte es una opción. Y encontramos que eran tres tipos de niños, bueno, tres grupos de niños y niñas, los que tomaban decisiones. Encontramos un grupo de niños que optaba por consumir alguna sustancia, medicamentos, venenos, alguna sustancia que los hiciera sentirse aliviados del dolor que les genera la violencia. Estos niños tenían antecedentes de familiares que sabían del manejo del medicamento, o sea, la enfermedad está en esas familias. Entonces el niño aprende, sabe mucho de medicina, ¿no? Son niños que pues
dicen lo que escuchan, ¿no? Decían, no, pues la presión se toma así, si tienes más de 140 de azúcar estás mal, si tomas muchas cervezas, pues entonces ya estás borracho, pero no estás borracho si tomas tantas cervezas porque se nota que te mareas, o sea, como que sabían de elementos de enfermedad. Y entonces encontraban que las personas se aliviaban consumiendo algún medicamento. O sea, si el papá estaba diabético, consumía metformina y entonces el papá se mejoraba. Si la mamá tenía hipertensión, tomaba enalapril y entonces la mamá se mejoraba. Y entonces el niño va aprendiendo que consumiendo sustancias puede mejorar. Y entonces consume sustancias y estas sustancias hacen que muera porque se envenena o porque se droga o porque consume un veneno. A ese niño le llamamos sanador. Había otro niño, otro grupo de niños, que lo que hacían era que veían que la violencia iba en incremento, pero iba en un incremento tan grande que llegaba el momento en donde ya no podían detener a la violencia, porque ellos veían en su exterior niveles de violencia altísima. Y al ver esos niveles de violencia, el niño se autolesionaba para parar la violencia, porque aprendieron que autolesionándose los papás o los socializadores secundarios dejaban de violentarse porque se iban a cuidar al niño que ya estaba ahí desmayado, tirado, atropellado, etcétera. Entonces estos niños se causaban la autolesión a manera de contener tanta agresión del exterior. Y cuando les hablo de tanta agresión, yo recuerdo algunos casos en donde sus papás se pelearon primero a golpes, luego se pelearon aventándose agua hirviendo y luego ya agarraron los cuchillos y entonces el niño veía cómo iba la violencia en incremento, increciendo, y entonces agarraban y salían y los atropellaba un automóvil y ya todos se iban a ver al niño atropellado, o se daban unos trancazos en la cabeza, o se cortaban, y los papás dejaban de ver el problema que tenían por ver al niño, y a esos niños les llamamos contenedores. Y había otro niño, que ese niño también es muy interesante, niños y niñas. Estos niños encontraron que mediante la autolesión eran observados como valientes o como osados. Entonces realizaban acciones altamente peligrosas para verse como niños atrevidos, niños valientes, ¿sí? Y estos niños valientes nosotros les denominamos niños temerarios. Estos grupos de niños no tenían depresión ni ansiedad, lo que tenían era mecanismos de solución cargados de violencia, ¿sí? Y entonces, al tener esta carga de violencia, pues terminaban algunos de ellos con su propia vida o realizaban diferentes intentos para, para terminar con su vida, pero era para terminar con su problema, porque no había la intención de morir, había la intención de terminar con los problemas. Y entonces, si el niño temerario se cae de una construcción, pues lo van a calificar como un accidente. Si el niño sanador consume medicamento de más, lo van a tipificar como accidente. Y si el niño contenedor lo atropellan, lo van a calificar como accidente. Por eso no conocemos a ciencia cierta cuántos niños son suicidas. Esto, eh, para poder cumplir los criterios de suicidio, nosotros hablamos de un espectro. Y el espectro es amplio, porque empieza desde el gesto hasta la conducta de autolesión que termina con la propia vida. Y vamos a escuchar que son niños que empiezan a autolesionarse. Esto nos lo ha enseñado muy bien el bebé deprimido. El bebé deprimido nos ha dado lecciones sobre cómo ocurre el suicidio en los niños. ¿Qué pasa con el bebé deprimido? Imagínense un bebecito que está dentro del vientre materno y sale de ese lugar calientito en donde comía a sus horas, dormía a sus horas y era ahí muy libre.
y sale, y esto es un choque impresionante, ¿no? Sale al frío y luego se lo quitan a la mami porque resulta que tomó meconio o algo le pasó y entonces te lo quitan a la mami y se va a una incubadora o se va a cuidados intensivos y en este momento con el COVID, donde no pueden estar presentes tantas personas en los hospitales, esperemos que esta vinculación con la madre sí esté. Entonces el niño se enfrenta a una soledad extrema, sin su madre, sin su calor, bueno, con el calor de la incubadora, y entonces el niño se deprime. Y al deprimirse va perdiendo sus habilidades de desarrollo, su deseo por jugar, su deseo por observar, y entonces cae como en una condición de marasmo para posteriormente dejar de gorjear y luego empieza a bajar de peso, luego empieza a autolesionarse, una condición dérmica, una condición gastrointestinal y termina con la muerte. Así pasa con nuestros niños. Nuestros niños no es que hoy se quieran suicidar y mañana se suicidan, ¿verdad? No, no es así. No. Hoy me quiero morir y mañana se muere. No. Nuestros niños, digo nuestros porque deberían ser nuestros niños, porque los niños no les toca cuidarse, son los adultos los que nos toca cuidarlos, los que nos toca tener sociedades más sanas. Nuestros niños van a hacer eso, van a empezar a tener cambios conductuales, cambios en la alimentación, cambios en el sueño, van a estar verbalizando cómo la violencia es vivida en su casa y luego van a empezar con conductas autolesivas que se van incrementando y luego, ahora sí, viene el intento se hace más grande y terminamos con la muerte. ¿Qué es? Algunas de las causas de esto tienen que ver con problemas con la familia, con problemas este, económicos, con una vivencia con que nos venden que este mundo es un mundo de desesperanza, con que nos venden, los niños deben vivir en un mundo lleno de esperanza. O sea, sí es cierto que las condiciones que estamos viviendo son difíciles, pero siempre hay esperanza, o sea, podemos estar mejor, podemos cambiar. Los problemas de pareja les duelen mucho a los niños, la separación de sus padres les duele mucho a los niños. No estamos acostumbrados a modelos preventivos, o sea, a ir al médico, vamos al médico cuando ya estamos muy enfermos. También no hay atención dirigida a los niños están aislados, los niños pueden tener, pues sí, ansiedad o depresión. Puede ser que los niños hayan realizado alguna conducta autolesiva y los papás ni cuenta se dieron. Puede ser que exista el bullying, que le estén aplicando violencia en otro entorno. Y entonces parece que este mundo fuera como muy desalentador. Por eso es para mí tan importante que los profesores formen parte de la vida de los niños. Por eso es importante el regreso a las aulas, pero es más importante la salud. ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense que un lugar por donde ha entrado el suicidio es ¿no? El Internet. Por el Internet estamos viendo un acceso a temas de violencia muy importante y aquí sí es importante decir que el niño podría ver cualquier video siempre y cuando haya un referente que le haga las aclaraciones y las precisiones pertinentes. Por alguna razón vio pornografía, ¿sí? De verdad a la mamá se le zafó y ahí vio pornografía. Bueno, mamá y papá, explícale, dile que vio, dile que es cierto, dile que es falso. Ya vio la información. Por alguna razón vio violencia, pues díselo, ¿sí? Otro es muy importante que los profesores fueran capacitados para reconocer indicadores de suicidio. Eso sería muy importante porque nuestros profesores son el grupo detector primario de muchas patologías. También tendríamos que hacer una educación por la paz, una educación
por la no violencia, que ya cuando hablo de la no violencia estoy hablando de alguna manera en la violencia, también es muy importante que desarrollemos habilidades de resolución de conflictos. Fíjense, en los entornos escolares los profesores nos podrían ayudar enseñando al niño a resolver conflictos de formas armónicas. ¿Sí? Si esto hicieran en cada una de sus clases, bueno, por lo menos en una clase a la semana, el niño aprendería que sí existe el mecanismo de resolución que su papá le ha enseñado, que es golpear a la mamá o golpear a los hijos, pero que también existe el mecanismo de solución que su profe o su profa le dijo, que le dijo que también dando la mano y saludando se puede resolver. Entonces, es muy importante la resolución de conflictos. También es importante que los niños y las niñas aprendan a encontrar redes sociales que los pueden apoyar en cualquier momento. Otra herramienta sería que el niño aprenda a autorregularse, ¿verdad? Autorregularse y expresar verbalmente sus necesidades. Algo en lo que debemos poner mucha atención es en que lo que nos ha dicho la investigación es que cuando un niño tiene comportamiento suicida o intento, los amigos con los que se lleva, podrían ser los próximos niños que repitan esta conducta. De ahí que cuando observemos esto, pues hay que mandarlos a atención especializada, ¿sí? Porque si no se recibe esta atención especializada, pues el niño o la niña podrían terminar en una conducta que no es una conducta, que va a ser una conducta que nos asuste a todos, ¿no? Entonces, tendríamos que estar muy pendientes de todos estos elementos. Por último, quiero decirles, porque se nos acaba el tiempo, es que hay un mecanismo que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es una respuesta que dan niños y niñas porque los referentes les han enseñado que ellos no tienen la capacidad de resolución. Entonces, cuando el niño hace algo, mamá le dice, ay, no, ni lo hiciste bien. Ay, no, mira qué mal lo haces. Y entonces el niño dice, no, pues no, no hay manera. O sea, todo lo que hago está mal y no hay manera de que haga algo bien. Si recibe la misma respuesta por parte del docente, ¿sí? Yo no quiero que los docentes sean sanos, pero si reciben esa misma respuesta, entonces el niño aprende a ser indefenso y no se sabe defender. Por lo tanto, es importante utilizar un lenguaje asertivo, descriptivo de lo que está ocurriendo. En lugar de decirle, mira qué porquería hiciste, mira qué mal, es, oye, fíjate que tu dibujo le falta que lo colorees aquí. Lo podrías colorear aquí, en lugar de decir está mal. O tache, ¿no? Entonces, ¿qué factores protectores nos pueden ayudar? Hay que trabajar fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos. Hay que favorecer su habilidad para establecer relaciones interpersonales, que sepan pedir ayuda y que sepan que hay personas que los pueden ayudar. Hay que mostrarles que el mundo es un mundo en el que podemos confiar. Hay que ayudarlos a expresar verbalmente sus necesidades en situaciones de estrés. Hay que enseñarles que cada experiencia tiene dos miradas. Tiene una mirada negativa, pero tiene una mirada positiva. Y esta es la información que quería yo compartirles el día de hoy. Agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo en esta situación de pandemia, escuchando un tema complejo, pero siendo referentes de apoyo, podremos terminar con esta pandemia internacional. Es un gusto, soy Cristi Lima, me encuentran en la página de Protégete antes Irisas. Hasta luego, buenas tardes.